Hagamos Iglesia con el pastor Ronald Díaz. Bendiciones, soy el pastor Ronald Díaz en estas cápsulas de Hagamos Iglesia. Muy importante, y ha sido el corazón mío como líder, amado hermano y líder y pastor, poner en sus manos herramientas que tengan que ver con el accionar de la iglesia. La manera como hagamos iglesia en el siglo XXI es muy importante. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo, necesitamos todas las herramientas que Dios pueda poner en nuestras manos. ¿Por qué? Bueno, porque queremos ser efectivos. Definitivamente queremos ser efectivos. Hay una situación que se viene dando ya, y yo la menciono mucho en mis cápsulas, acerca de la situación cultural que estamos viviendo. Aún antes de la pandemia, esta pandemia vino a empeorar un montón de cosas a nivel de la manera como hacemos iglesia y en general en la sociedad, pero aún antes de la pandemia, yo lo he mencionado ya varias veces, veníamos enfrentando una situación muy adversa como hijos e hijas de Dios en esta misión que Dios nos ha dado. Una cultura yéndose totalmente al lado del liberalismo, al lado de lo que se conoce hoy como el progresismo, que es toda una propuesta anti Dios, una propuesta anti iglesia inclusive, y toda una propuesta de entreguémonos a nuestras sensaciones y a nuestros sentimientos, y un desenfreno tremendo. Bueno, nosotros la iglesia tenemos una misión que está clarísima en la palabra del Señor, y tenemos que discernir los tiempos, discernir qué está pasando y también a ver cómo reaccionamos ante estas realidades. Estudiando de manera bien profunda esta situación cultural, es importante que usted y yo, como líderes de la Iglesia del Señor Jesucristo en el siglo XXI, entendamos que en vez de estar pensando que todo esto obra para el mal de la misión de la Iglesia, lo veamos más bien como algo que podemos aprovecharnos. ¿Por qué? Bueno, porque la ideología del progresismo lo que crea es un vacío tremendo. Para nadie es sorpresa el problema tan grande que tenemos hoy en día en la sociedad sobre lo que son los suicidios, lo que es la depresión, las ansiedades, ese sentimiento de inseguridad, de no saber hacia dónde vamos, porque esto es lo que crean las ideologías que son anti Dios, porque son totalmente materialistas, no hablan de destino y impulsan al ser humano a entregarse totalmente a todas sus sensaciones y, como ellos llaman, instintos también. Y bueno, el hombre no fue creado así. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, y es por eso que la Biblia dice que Dios puso la eternidad en todos nosotros los seres humanos, y andamos buscando siempre un significado en la vida. Lo que andamos buscando, por supuesto, es a Dios. Esta ideología progresista y inclusive el humanismo que venía ya por décadas permeando nuestra cultura, ha creado un vacío profundo en el ser humano y un anhelo por encontrarse a sí mismo. Y nosotros sabemos que el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Así que veamos esta situación cultural como la gran oportunidad. Yo lo pongo de esta manera. Yo digo que toda esta ideología humanista, progresista, antidios, atea, lo que ha hecho es arar la cultura. Nos han arado más bien el terreno para que quede fértil para el Evangelio. Como siempre he dicho yo, y basado en la Escritura, el problema no ha sido que hay muchos pecadores, el problema es que hay pocos obreros cristianos, y tenemos que entregarnos a lo que es la misión de la iglesia. Con ese marco, ese contexto, es que quiero compartir con ustedes estas cápsulas en esta ocasión acerca de
cómo renovar la iglesia. Se ha hablado demasiado ya por años y años y años y décadas, y hoy se sigue hablando sobre lo que se le denomina un avivamiento. Y siempre están diciendo, bueno, ya viene el avivamiento, ya viene el avivamiento. Yo, en vez de avivamiento, yo quiero llamarle la renovación de la iglesia. Así que en esta primera cápsula vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué necesita renovación la iglesia? Bueno, número uno, hermanos, sí debemos entender, y es claro, es un consenso general en este sentido, de que ha habido un enfriamiento de los creyentes. Y bueno, no tenemos que sorprendernos, y siempre estamos comparándonos con lo que es la iglesia primitiva y la iglesia del primer siglo, y que la iglesia de hoy no se parece a la del primer siglo. Pero cuando estudiamos la historia, inclusive en el primer siglo, el primero, segundo, tercer siglo, podemos ver que desde el nacimiento de la iglesia se pueden notar periodos de avivamiento, claro que sí, pero también periodos de enfriamiento. Jesús trató este tema en las cartas a las iglesias, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Jesús está amonestando a las iglesias. ¿Por qué? Porque se había dado un enfriamiento, un alejamiento de las verdades y de esta llenura del Espíritu Santo en las iglesias. Y por supuesto también tenemos las epístolas de Pablo, que también tocaban este tipo de temas. Entonces veamos que este asunto del enfriamiento de los creyentes no es un fenómeno nuevo del siglo XXI. Lo podemos ver desde el primer siglo, y vemos al Señor Jesús, como ya dije, y también al apóstol Pablo dirigiéndose hacia este tema. Hay dos errores entonces que la iglesia del primer siglo cometió, y que eso afectó ese ímpetu que ellos traían, ese poder, ese avivamiento, ese fuego, vamos a decir, que ellos traían, y afectó también su crecimiento y por consiguiente la salud de la iglesia. Y vamos a mirar estos dos errores porque nos ayudan montones a lo que estamos viviendo en estos días. El error número uno que cometió la iglesia, que la llevó a enfriarse, fue un regreso a las conductas religiosas, tratando de mediar la presencia de Dios a través del templo y los rituales. Recordemos que el nuevo pacto era un pacto del Espíritu. El antiguo pacto era un pacto basado en prácticas externas, porque no había llegado lo perfecto. Y una de las cosas maravillosas del nuevo pacto era esa comunión directa con Dios. Recordemos cómo el velo del templo se rasgó, diciendo ahora tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Pero la iglesia del primer siglo empezó a caer en este asunto de mediar la presencia de Dios por medio del templo y los rituales. Sabemos aquellos judaizantes que andaban detrás de Pablo, por así decirlo, queriendo que la iglesia nueva, la iglesia gentil, la iglesia del nuevo pacto, volviera a esos rituales. Pablo le llama a esto, en la carta a los Gálatas, los rudimentos. Una iglesia que hace del templo, que hace de los rituales, hoy en día pues es la alabanza y las cosas que hacemos en el culto, como ya es muy importante que entendamos que el cristianismo que hemos heredado nosotros en las últimas décadas es un cristianismo templocéntrico, y eso llevó a la iglesia a enfriarse. Jesús también denunció el fariseísmo, ¿verdad? No solamente lo que ya Pablo también en el libro de los Gálatas llamó los rudimentos, Jesús denunció el fariseísmo, el intento para agradar a Dios en nuestra propia fuerza. Hay que tener cuidado con eso. Aquí es donde la gracia es reemplazada por el juicio, por el juzgar a los demás, donde esta libertad que nos ha traído el Espíritu es reemplazada por un temor que no es reverente, sino que es más bien miedo, donde la misión que Dios nos ha dado es reemplazada por una religiosidad, y donde la santidad es reemplazada por una fachada. Tengamos cuidado, porque ese fue el primer error que cometió la iglesia del primer siglo, que los llevó a enfriarse. Y el segundo error es el otro extremo, es la apatía, el descuido espiritual. Entonces, por un lado tenemos una iglesia muy centrada en la
en las prácticas dentro del templo y que hay que cumplir con esto y que hay que cumplir lo otro, pero por otro lado tenemos también toda una fuerza de la iglesia que entró en una apatía, en un descuido espiritual, rebasando los límites, perdiendo todo temor, toda reverencia, dándose licencia para pecar. Ese es otro extremo que tenemos también hoy en la iglesia. Es tratar de hacer la misión del Espíritu, dándose una libertad que va más allá de los límites que Dios ha trazado. Los dos errores, hermanos amados, sea el de prácticas rituales, una iglesia templocéntrica en las actividades de la iglesia nada más, o este libertinaje espiritual, las dos errores y estas dos prácticas nos llevan a una esclavitud. Así que pongamos buena atención, porque parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer para estos días que estamos viviendo en el siglo XXI y en medio de las circunstancias que estamos viviendo, el Señor quiere llenarnos de su Espíritu, quiere avivarnos, pero tengamos presente estos dos errores que la iglesia del primer siglo cayó y que nosotros hemos caído también. Así que estemos atentos a lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Que Dios me los bendiga. Hagamos Iglesia con el pastor Ronald Díaz.